Soy médico desde el año 79, de aquí en Córdoba, me recibí en la Universidad Nacional. Posteriormente a eso, entendiendo de que eso era el escalón que me permitía entrar a la conciencia de salud, me dediqué un tiempo a la medicina de la cirugía menor, a la gerontología, esperando poder trasladarme a un lugar de campo, porque entendía que la medicina integral se daba en esos lugares. Y posteriormente a eso fui empezando a entender de que como la enfermedad, desde la experiencia que había tenido en mi vida, no era simplemente un síntoma, sino una cantidad de eventos que a veces nos cuesta comprender, pasé a usar mi búsqueda desde entender a la homeopatía unicista, a la terapia gestáltica, a la terapia familiar de las constelaciones. Estudié casi 17 años investigando en la osteopatía clínica. Posteriormente a eso hice todo un estudio y una búsqueda de intensificar la comprensión a través de terapias de alma, a través de terapias integrativas como la integración cerebral. Aparte de eso, la biodecodificación, aparte de eso, un nivel de comprensión o de búsqueda a través de la medicina electromagnética, en la cual prácticamente centré toda mi búsqueda, entendiendo de que todos los campos de manifestación de la realidad humana se centran en esta condición de que somos seres electromagnéticos, ya que formamos parte de estos 5 elementos, de los cuales el éter, o esta condición que en otros lugares le llamamos prana, ki, chi y tantas cosas, hemos entendido de que ciertamente nuestra proyección de vitalidad se da en todos los planos y sobre todo energéticamente. Hoy he venido a compartir con ustedes una preocupación general, que es nos están pasando muchas cosas en la humanidad y necesitamos tener como más claridad dónde estamos parados, qué queremos encontrar y qué queremos vivir cada uno de toda esta situación, porque es una elección personal. La vida es una gran aventura, pero es una búsqueda de respuestas que pasan por poder gestionar la propia vida a una mirada y a un propósito que nos dé una amplitud de sentido y de camino. En esto estamos frente a una situación como la que está pasando con el coronavirus, y ciertamente yo creo que no se trata de desesperar, sino de comprender. No se trata de estar en una cámara cerrada, envueltos en los miedos y en la incomprensión de que no podemos hacer nada. Creo que no es así. Creo que hemos vivido una medicina donde tenemos que seguir aprendiendo, nada se ha terminado todavía, recién estamos entendiendo y comprendiendo esta mirada que el ser humano hace ante la salud, que sin lugar a dudas es uno de los capitales más importantes si lo sabemos usar y si tenemos un propósito por el cual pelear y seguir adelante. Tenemos la gran gracia de pertenecer a una gran familia, que es la familia del universo, donde hemos codificado desde muchos niveles de raciocinio este querer comprender. Y bueno, me remonto a lo que le pasaba a San Agustín cuando iba caminando a orillas del mar. Encontró un niño que quería poner el mar en un ollito de arena, y él le dice que eso era imposible, y el niño lo mira y le dice: pero vos estás queriendo comprender el universo con esa cabecita tan pequeña. Bueno, lo queremos hacer muchas veces del mismo modo, y ciertamente nos va llevando ese camino o a comprender, a frustrarnos, a enfermarnos, o a entender que esta posibilidad que hoy se nos plantea puede ser maravillosa. ¿Maravillosa desde dónde? Desde que podemos dar un salto inmenso ante la comprensión de lo que es la vida y la posibilidad de saltar más allá de las dificultades, más allá de los costos, a una nueva comprensión
de cómo mantener la salud y de cómo entender que esto es una posibilidad. Y el primer peldaño que tenemos que resolver es el tema del miedo. En alguna oportunidad leí un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, que es la vida de Paramahansa Yogananda, y su maestro le decía en un momento: si tienes miedo, míralo de frente y dejará de molestarte. Y es lo que nos está pasando. Estamos esperando que otros nos resuelvan el tema, que otros nos planteen la seguridad, y la seguridad no está afuera, la seguridad está dentro de cada uno de nosotros. La seguridad es comprender que esta vida es una continuidad de totalidad, más allá de la condición física, donde hablamos de un nivel de muerte, pero ciertamente para aquellos que estamos esperanzados en que no es solamente la fe y una creencia, sino que es una vivencia. Para mí la vida en la eternidad es una vivencia, en la cual siento de que desde un amor padre-madre hemos sido creados y participado de una gran totalidad, a la cual no nos han puesto trabas y no nos han engañado. Simplemente nos han dicho: háganse grandes, tomen el camino del crecer y empiecen a entender la vida. ¿Cómo gestionamos el miedo? Lo gestionamos primero de esta comprensión de que no estamos solos, somos una gran familia. Y lo que tenemos que gestionar, lo que tenemos que comprender, es que yo soy yo por la gracia de un tú, ese tú que está permanentemente referenciándonos, y ese tú es el que pasa por la calle, es la sociedad de Japón, es la sociedad de China, es la sociedad de India, es la sociedad de Argentina, donde todos somos parte de esta gran familia. Y como decía el creador de la mirada de constelaciones, Bert Hellinger, decía que en realidad la gran pelea está en la pertenencia, ese lugar donde cada uno puede desarrollar su mirada, sentirse parte de ello y a la vez saber de que no estamos solos. Y esa pertenencia se está dando permanentemente en el juego del dar y recibir. No podemos seguir mirándonos el pupo y mirando y pensando que todo es para mí, de que todo se tiene que resolver desde mí, sino que se tiene que resolver desde todos. Esto que ha pasado, esta virosis que ha pasado, también pone en tela de juicio esta mirada que tenemos en la vivencia de la humanidad, donde ciertamente estamos generando desde nuestra forma de pensar, de comer, de vivir, una distorsión que también pasa a niveles energéticos y facilita situaciones difíciles. ¿Cómo gestionamos eso? Conociéndonos, primero amándonos, porque nadie puede hacer nada por el otro si primero no se respeta y se dignifica a sí mismo. Y posteriormente a eso, empezando a pelear por engrandecer la comprensión de lo que cada uno de nosotros somos. Decía una médica psiquiatra, escuchaba que ella decía que realmente, en realidad, la realidad no es como es, sino como la interpretamos. Entonces, ¿desde dónde estoy yo interpretando esto que pasa? Y yo diría, ¿saben cuál es el problema más serio donde nos enfermamos, donde nos perdemos, donde sentimos que el mundo no nos pertenece? Es la incomunicación. Y tenemos que generar un nivel de comunicación abierta, clara y verdadera, honesta y digna para mí y para los demás. Lo que estamos haciendo es peligroso, porque no estamos viendo que en vez de generar una comunicación sana y clara, estamos cerrando puertas para seguir encerrándonos en el miedo. En este momento no nos queda más que confiar en que cada uno de nosotros nos paremos sobre nuestros propios pies y podamos acompañar a otros en esta esperanza de descubrir nuevos valores, nuevas circunstancias. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Yo fundamentalmente les contaría otra historia. Cuando me recibí de médico, después de haber pasado 25 años en una situación de asfixia por un asma, al cual me habían dicho que nunca me curaría, al cual después de haber
recorrido todos los tratamientos habidos y por haber, no hubo solución. Yo a punto de recibirme de médico con un compañero que trabajaba con un grupo de investigadores naturistas, me dijo si alguna vez me habían dicho que dejara de comer carne. Imagínense, en Argentina comer carne es como respirar. Mi primera reacción es el enfado, porque nos tocan algo personal, como ha pasado en todo esto, nos tocan que tenemos que guardar un nivel de aislamiento para evitar no solamente que nosotros nos compliquemos, sino evitar que los demás también se compliquen, porque nos tenemos que cuidar entre todos. La vida es una responsabilidad hacia mí y hacia los demás, y todo esto muestra los niveles de dificultad de poder desapegarnos de esa idea que tenemos de cómo queremos vivir y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que hacerlo. Pero vivimos en una sociedad a la cual tenemos que compartir que esas cosas son de ese modo. Como les decía, me recibo de médico y yo atendí en un geriátrico. Me llamaron a muy temprana hora de la madrugada porque había una mujer mayor, ya casi de 85 años, que estaba en un cuadro aparentemente de hemorragia cerebral, y en ese momento me encontré con que las dificultades del momento y de la situación hacían que no tuviera ni siquiera para ponerle un elemento que le bajara la tensión, porque estaba con muchísima tensión. Y me acordé de un médico naturista que decía que siempre hay que relajar la columna para encontrar resultados que uno no espera encontrar por otro lado. Bueno, sin lugar a duda, a la media hora de haber hecho un trabajo donde encontré una contractura cervical muy importante, esta persona abrió los ojos, me habló, y desde ese momento su cuadro clínico no solamente fue deteriorado, sino que fue mejorando cada vez más, y ciertamente era un paciente para mí, porque me despertaba nuevamente a la esperanza de decir que a veces veíamos las cosas muy tétricamente y hacíamos leyes muy fijas de la realidad y todavía nos faltaba aprender mucho. Hoy esto también es una llamada de atención. Nos falta crecer mucho y tenemos que estar abiertos a poder tener otras miradas para poder seguir creciendo. Yo siento y he vivido siempre esta cosa de que no hay nada imposible, que el amor divino nos está siempre generando la posibilidad de generarnos herramientas que a veces no las vemos, pero el que la busca la encuentra. Y siempre hay una solución, aún para las cosas más terribles. Lo que pasa es que es más fácil a veces medicar y olvidarnos que necesitamos encontrar la causa, necesitamos encontrar el movimiento que el cuerpo hace para enfermarse. Entonces, yo siento que en este momento, más que nunca, necesitamos comunicarnos entre nosotros. Hemos elegido vivir desde los territorios de la especialidad, de la universidad tal, de la comunidad tal, pero en realidad en este momento tenemos que entender que somos una gran familia y que tenemos que escuchar todas las campanas, porque capaz que en la campanita más pequeña esté el sonido que nos cure. ¿Podemos ir a lo técnico sobre el virus? Este virus es de alguna manera una impronta que desde la mirada que tengo en todo esto ha generado que el elemento éter, que es el elemento de vida esencial en el cual se nutren el elemento fuego, el elemento aire, el elemento tierra y el elemento agua, han quedado sin referentes porque hay una distorsión en el plano energético de todo lo que se ha generado, en lo cual no hay una buena nutrición. Y bueno, yo he visto cómo pudiendo escuchar estas situaciones uno puede mejorar las apariencias de un momento muy difícil a encontrar soluciones, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escucharlas? Porque dicen que nadie escucha la respuesta a una pregunta que no se ha hecho. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir cerrando los oídos, los ojos a una realidad que nos pertenece a todos? Entonces, de todos tenemos que escuchar.
Y la naturaleza no se compone nada más que de la realidad humana, se compone de lo que nos nutrimos, se compone de las flores, se compone de las rocas, se compone de todo el terreno que nos rodea, los niveles de hidratación, las cualidades de los suelos. Bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta para saber de qué manera poder actuar en cada situación y en cada lugar. Siento que se abren muchos caminos de esperanza y que depende de la actitud que cada uno tomemos, la posibilidad que nos abramos a ella. Hay que cambiar la mirada. Hay que entender de que a veces vemos parte de la realidad porque vemos la realidad desde el ojo de la aguja o desde el ojo de una llave de una puerta. Somos muy complejos, cada uno tiene una partecita de esa verdad y lo que nos va a dar la verdad y la claridad total es que podamos abrazarnos y acompañarnos en este desafío que es descubrir una nueva verdad de nuestra salud y de este momento que de alguna manera nos invita a responsabilizarnos más de mí y más de los demás, entendiendo que esto significa una buena alimentación, un consciente movimiento y una muy buena comunicación, y no encerrarnos en las casas, que sí es prudente ante una situación donde evidentemente ya ha habido un contagio, pero vamos a quitar los pocos elementos de salud que nos queda cuando empecemos a cerrar a todo el mundo y a separarla. Entonces es un paso adelante poder reflexionar en esta situación de que tenemos que mirar desde este encuentro de personas, de alma, de realidades, de reinos que nos permitan dar a nuestra mirada una complementariedad mayor. ¿Cuál es la situación médica actual? La situación médica es que yo siento que no hay una mirada concreta en el sentido que estamos atendiendo síntomas, que es lo que se hace normalmente en nuestra medicina tradicional. Yo he aprendido la medicina tradicional, pero creo que ahí no se termina el cosmos, ahí no se termina la frontera. Yo siento vivo y tengo hace muchos años la experiencia de sentir la energía como la siente un tomógrafo y poder hacer una mirada de la realidad orgánica, viendo órgano por órgano, revisando cada una de sus partes, sintiendo su vibración. Hoy tenemos patrones generales como la luz ultravioleta, como los niveles de la microbiota. Hemos avanzado un montón de cosas, pero antes nos asustaba escuchar de que en nuestro cuerpo vivían trillones de virus, bacterias, pero ¿qué pasa? Seguimos dando antibióticos. A lo loco, a la no información desde el miedo, y seguimos trabajando desde el miedo. Esto es un paso para que nos salgamos del miedo. Tenemos que aprender a entender que nuestra naturaleza no está en contra, está a favor, pero como decía un sabio, no hay que empujar el río en contra, sino que hay que ir a favor de la corriente. ¿Cuáles son los elementos o niveles de alerta para entender los cuadros de...? Y los niveles de alerta es, ante todo, la posibilidad de un lugar donde ha habido contagios. Por otro lado, situaciones donde el cuerpo empieza a hacer una sintomatología de una gran soledad, de una sensación de aislamiento mental, donde uno siente de que está desconfiado de la realidad emocional, porque me siento como no cuidado, aislado. Hay una situación a nivel pulmonar que se da básicamente en el pulmón izquierdo. Hay una situación de dificultades del miedo que impacta en el riñón izquierdo. Hay situaciones de baja a nivel inmunológico, en lo que se llaman los linfocitos T4. Bueno, hay muchas formas de saberlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aprender juntos y a escuchar a los demás aunque no piensen como nosotros pensamos? Yo creo que la solución está ahí. Que nos hermanemos, que nos abracemos y que empujemos para el mismo lado.